Entonces, nuestro paciente ventilado, con fracción inspirada de oxígeno al 100%, no mejora su saturación de oxígeno. Como vimos en el video anterior, la causa de una hipoxemia que no revierte con fracción inspirada de oxígeno al 100% es el shunt. Alvéolos no están ventilando y su sangre pasa sin oxigenarse. Es un paciente sin antecedentes, por lo cual no pensaría en secreciones que están ocupando todo el alvéolo o secreciones que taponan la entrada de aire al alvéolo. Podría pensar en un neumotórax por la colocación de una vía central, lo que provocaría el colapso pulmonar y la hipoxemia. Así que podría ir a fijarme si tiene una vía central de ese lado, aunque esa compresión del pulmón también comprimiría el corazón disminuyendo la presión. Y en este caso dijimos que no tenía otra alteración. Y aparte no tenía vía central de ese lado. Por lo cual vamos a descartar también esta opción. Entonces, tenemos un paciente que entra bien. ¿Qué es lo que cambió en él? ¿Qué le pusimos para que cambie la oxigenación en este paciente? Le pusimos un tubo endotraqueal y lo pasamos de camilla para el quirófano. Ese tubo no está fijo del todo y con los movimientos se puede correr. Si vamos a la anatomía, vemos que al introducir el tubo pasamos la epiglotis, las cuerdas vocales, entramos a la tráquea y como el bronquio fuente derecho es más recto, más vertical que el izquierdo, cuando se progresa el tubo, así como si se broncoaspira un paciente, lo más común es que continúe por ese camino, por el bronquio fuente derecho. Por lo tanto, cuando llega nuestro paciente de quirófano, que no responde a fracción inspirada de oxígeno al 100%, sabemos que es un shunt. Como no tiene ninguna alteración ni antecedente, pensaría en una atelectasia por un tubo progresado en bronquio fuente derecho, lo que no mandaría aire al pulmón izquierdo. La solución sería colocar bien el tubo endotraqueal. Una vez solucionada la atelectasia, la oxigenación cambiará y se podría extubar al paciente sin problemas. Ahora sí, vamos a meternos un poco más en patologías con otra pregunta. ¿Por qué una persona sin antecedentes, con una neumonía que no es grave, puede transcurrir la patología sin problemas y un paciente POC con exactamente la misma neumonía tiene muchas probabilidades de terminar intubado? Como dijimos en el video anterior, una patología como una neumonía, por ejemplo, puede generar varias causas de hipoxemia, como por ejemplo alteraciones del BQ, zonas de shunt o alteraciones en la difusión. Lo que baja la oxigenación y la respuesta natural del cuerpo a esa baja de oxigenación es aumentar la frecuencia respiratoria, generando un descenso de la concentración de dióxido de carbono y aumentando la oxigenación. ¿Qué pasa en una persona con enfisema, por ejemplo? Primero, veamos en qué estado está su sistema respiratorio. El enfisema se caracteriza por aumento de tamaño de espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con destrucción de sus paredes. Se destruye la elastina, una proteína estructural del pulmón. Esto genera descenso del área de intercambio gaseoso y disminución de la elastancia, del retroceso del parénquima pulmonar. Esta pérdida de elasticidad pulmonar genera un aumento de la resistencia por la pérdida de la tracción radial de las vías respiratorias y el consiguiente estrechamiento. También la inflamación de la pared y la generación de moco contribuyen a esta obstrucción y el aumento de la resistencia. Esa pérdida de elasticidad también va a generar hiperinsuflación. ¿Se acuerdan cuando nos imaginamos un pulmón al principio de los videos con la caja torácica? Teníamos una fuerza de la caja torácica hacia la expansión y una fuerza del parénquima hacia el colapso, y llevaban un equilibrio. Como la fuerza del parénquima está disminuida, el equilibrio se va a dar con una capacidad residual funcional aumentada. Y como la capacidad del sistema respiratorio para sacar el aire también está disminuido, no solo por la pérdida de elasticidad, sino por el aumento de la resistencia ya explicado, obtendremos una constante de tiempo superior. Recordemos la fórmula, que es compliance por resistencia. Si pierde elasticidad, quiere decir que aumenta la compliance. Y como también está aumentada la resistencia, nos daría como resultado un aumento en la constante de tiempo. Con todo esto, el paciente quedará con más aire dentro del pulmón, llevando el diafragma hacia abajo, perdiendo así esa forma de cúpula, llevando al diafragma a una posición menos eficaz para producir fuerza,
por aplanamiento y acortamiento de las fibras. Las costillas se horizontalizan, generando también una posición desfavorable para los músculos intercostales, perdiendo su movimiento de asa de balde. Todo esto se va a traducir como aumento del trabajo respiratorio. ¿Qué pasa con el intercambio gaseoso? Cuando la patología avanza, el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión se hace evidente. El espacio muerto es el que aumenta en este caso, así como la bronquitis crónica aumenta el shunt. Como el aire va donde le es más fácil entrar, el aire va a ir a los alvéolos con menos elasticidad, con paredes rotas, ya que estos no le ofrecen resistencia a su entrada, haciendo que la ventilación se malgaste, ya que parte del lecho capilar se destruye, disminuyendo la perfusión en esos alvéolos con alta ventilación, generando desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Lo que pasa con el shunt, si no es muy grande y por eso a veces no afecta tanto, es que el cuerpo lo reduce generando una vasoconstricción hipóxica, o sea que los alvéolos que no le llega aire, se genera una vasoconstricción y desvía la sangre a alvéolos ventilados. ¿Qué pasa con la ventilación? El mayor trabajo respiratorio a causa de la elevada resistencia puede generar un gasto elevado de oxígeno, por lo que un paciente puede estar dispuesto a renunciar a una presión de dióxido de carbono arterial normal para lograr una ventaja de menor trabajo respiratorio y menor costo de oxígeno, por lo que va a reducir su ventilación alveolar y así aumentará su presión de dióxido de carbono. Estos pacientes generalmente también tienen un menor impulso del centro respiratorio. Por lo tanto, vamos a tener valores de dióxido de carbono más alto en estos pacientes, lo que debería disminuir el pH y generar una acidosis respiratoria. Pero al aumentar el valor de dióxido de carbono paulatinamente, con el progreso de la patología, el paciente va a ir aumentando a su vez el bicarbonato, compensando el aumento de la concentración de dióxido de carbono para que el pH no varíe. Ya se verá mejor en la clase de estado ácido-base. Cuando estos pacientes presentan una exacerbación, esta situación empeora. La inflamación de la vía aérea, la hiperreactividad bronquial, la hipersecreción de moco aumentan la obstrucción bronquial, incrementando la resistencia y el trabajo ventilatorio. La relación ventilación-perfusión también empeora, disminuyendo la oxigenación, y eso hace que el paciente incremente la frecuencia respiratoria para mejorarla. El aumento de la frecuencia respiratoria provocará un descenso del tiempo expiratorio, y esto generará más atrapamiento aéreo, generando una situación más desfavorable al diafragma y aún más aumento en el trabajo respiratorio. Vamos a un ejemplo. Tenemos a nuestro paciente EPOC, supongamos que con una frecuencia respiratoria de 12, por lo que si al minuto lo dividimos en 12 ciclos, obtendremos 5 segundos por ciclo. Si de esos 5 segundos usa 1 para inspirar, le quedan 4 segundos para expirar. Supongamos que es suficiente para que saque todo el aire a pesar de su compliance y de su resistencia aumentada. Y una frecuencia respiratoria y un BT adecuado para no generar mucho trabajo respiratorio. A este paciente se le agrega ahora una neumonía, lo que produce una disminución en la concentración de oxígeno. Aumenta aún más la resistencia por edema y secreciones y hace que el paciente aumente la frecuencia respiratoria para suplir la baja del oxígeno. Supongamos que la frecuencia respiratoria aumenta a 30. Si la frecuencia respiratoria aumenta a 30, quiere decir que cada ciclo ventilatorio queda con 2 segundos. Si mantiene un segundo de tiempo inspiratorio, le quedaría un segundo de tiempo expiratorio, por lo que seguro baje el tiempo inspiratorio para alargar el tiempo expiratorio para poder sacar más aire. Pero igual, supongamos que baja el tiempo inspiratorio a 0,75, quedaría un segundo con 25 de tiempo expiratorio, con una resistencia aumentada. Si bien no pusimos números exactos, ya lo haremos en algún momento, está más que claro que el tiempo expiratorio bajó mucho y seguramente no sea suficiente para que saque todo el aire, lo que dejaría aire dentro del pulmón, y eso a su vez generaría una presión positiva al final de la expiración. ¿Recuerdan esta ecuación?
Vamos a saltear por ahora el volumen corriente y la compliance. Y vamos a suponer por un ratito que continúan igual. Sabemos que la resistencia aumentó y el flujo, si metemos el mismo volumen corriente en menos tiempo, tendríamos un flujo aumentado. Por ejemplo, si el paciente estaba metiendo 500 mililitros en un tiempo inspiratorio de un segundo, estaba metiendo 0.5 litros por segundo. Los mismos 500 mililitros en 0.75 segundos, el flujo será de 0.67 litros por segundo. Y dijimos que al tener menor tiempo expiratorio, produce una presión positiva al final de la expiración, autopip. Por lo tanto, va a requerir hacer mayor presión muscular una persona que tiene su musculatura que está en desventaja mecánica y que trata de no respirar mucho para ahorrar oxígeno. Y no solo eso, sino que la cantidad de veces que tiene que generar esa presión es mayor, ya que la frecuencia respiratoria es mayor. Y a medida que pasa el tiempo, el atrapamiento aéreo es mayor, por lo tanto va a tener que generar mayor presión. Y si recordamos la curva de presión-volumen pulmonar, podemos ver también que si el volumen dentro del pulmón se acerca al punto de inflexión superior, necesitará más presión para meter volumen. O sea que la compliance no solo baja por la neumonía, sino también por el atrapamiento. Obviamente, el paciente no va a poder mantener esta situación por mucho tiempo. Se agotará y la presión que pueda realizar generará un volumen corriente menor. La ventilación alveolar va a disminuir y finalmente se producirá lo contrario a lo que quería. La concentración de dióxido de carbono aumentará y la musculatura será incapaz de generar más fuerza, por lo que el paciente necesitará asistencia mecánica. ¿Cómo ventilamos a este paciente? Lo veremos en el próximo video.